Muy bien, pues ahora os toca a vosotras y a vosotros participar y plantear todas aquellas cuestiones que consideréis oportunas. Entonces hay unos micrófonos que las personas que queréis intervenir, pues levantáis la mano y por favor fijaros y se lo vais dando a las personas en el orden que lo haya pedido. Sí, muchas gracias Jesús y demás compañeros por darnos información de cómo está el tema, ¿no? Quería preguntar, para ser muy conciso, ¿en qué medida el traslado de la actividad deportiva desde las administraciones públicas hacia entidades concertadas o entidades privadas puede haber influido en dos sentidos? Por una parte, o puede influir en la disminución de la práctica deportiva, por una parte, y por otra, en el deterioro del propio servicio deportivo, de la propia oferta deportiva. Gracias. Bueno, pues no quería, pero bueno, la voy a responder yo. Vamos a ver, sobre esto no hay ningún estudio, no quería intervenir, prefiero que intervengan los otros miembros de la mesa, pero bueno, dada esta pregunta, vamos a ver, en principio no hay ninguna investigación y estudio, no nos consta que se haya estudiado esta temática, sin duda interesantísima. En principio, se podría suponer o plantearse el supuesto que hay una correlación en el tiempo. Si nos fijamos precisamente en la diapositiva que ha planteado el profesor David Moscoso, pues realmente esa primera época era de gestión directa de las administraciones públicas. Es después cuando se aceleran los procesos de gestión indirecta donde cabría enmarcar tu intervención. Y lo que hemos visto después es lo que hemos visto, pues que se ha estabilizado ese crecimiento en la practicante. Luego probablemente hay influencia, hay relación. De todas formas, tomamos nota porque esto hay que investigarlo. Y es otra más de las cuestiones que convendría abordar. Muchas gracias, Pepe. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a toda la mesa, a los ponentes. Me ha parecido una exposición increíble lo que nos habéis presentado como una imagen general de lo que ha sido la práctica deportiva en la sociedad española, lo que continúa siendo. Quería realizar, no obstante, dos sugerencias a la cuestión del debate. La primera de ellas es breve y simplemente sería, aparte de, digamos, esta imagen digamos, por extensión o la superficie que nos habéis presentado mediante este tipo de técnicas, sobre todo vinculadas a hábitos deportivos, que me parece muy interesante, me gustaría o propondría que pudiera articularse con otro tipo de propuestas más etnográficas, donde nos den también una serie de profundidades, no solo superficie, sino profundidades, para entender a lo mejor ciertas prácticas o ciertos grupos, por qué está funcionando mejor en unas situaciones que en otras, o quizá también investigar ocasiones y situaciones donde están funcionando ciertos programas y donde no están funcionando. Eso simplemente es una sugerencia, ¿no? La otra tiene que ver con lo que comentaba, por ejemplo, Norbert Elías sobre la cuestión del deporte dentro de lo que es el tiempo libre y, más concreto, el ocio, cómo en ese espectro, digamos, tendríamos que tener hoy muy presente la cuestión del ocio digital. Se ha dicho, el último ponente ha estado hablando de las nuevas tecnologías, me parece muy acertado. Lo que pasa es que tendríamos que entender esa cuestión del ocio digital, sobre todo con las generaciones que son más jóvenes ahora, que podrían estar accediendo a la cuestión deportiva y que van a ser los futuros adultos, ¿vale? Me consta que algunos de los ponentes conocen el tema porque he trabajado con alguno de ellos, por ejemplo, con la profesora Martín o con el profesor Moscoso, en la cuestión de
el sedentarismo activo, de cómo algunos de esos jóvenes, digamos que por ese ocio digital no hacen tanto deporte, ¿vale? Quieren o dicen que hacen muchas cosas, pero al final no hacen ese deporte. Y me parece, por un lado, que es una oportunidad, pero también es un posible reto, incluso una amenaza, en el sentido de cómo podemos articular ese ocio digital con las prácticas deportivas, ¿vale? Porque hasta este momento, cuando nos ha expuesto David, esa cuestión de las nuevas tecnologías está para ya gente pues, que puede estar entre los 20 a los 40, algo así, pero no es ese ocio digital primero de aquellos que luego van a ser adultos. Entonces, deberíamos entender esa cuestión que decimos, por ejemplo, de los eSports, estos que se llaman, ¿no? Que aquí a lo mejor no están todavía muy profesionalizados, pero en otros lugares sí están bastante profesionalizados y nos dicen una tendencia que va a llegar, ¿vale? Entonces, ¿cómo articular ese mundo con el nuestro, digamos, para que sea beneficioso, que haya una sincronía, una generación de efectos positivos? Entonces, bueno, simplemente eran esas reflexiones. Muchas gracias, Raúl. Pues ya el carácter está explicado el profesor David Moscoso, la va a desarrollar. Sí, y gracias, Raúl, por las dos preguntas que has planteado. La primera tiene relación con aquello que en el ámbito de las ciencias sociales consideramos que si ha de prevalecer el paradigma positivista o bien el paradigma humanista a la hora de hacer investigación social, en este caso aplicada al deporte, ¿no? Como nos conocemos, también sé qué hay detrás de ti. Yo creo que lo que tú quieres poner de manifiesto es la necesidad de que cuando se haga investigación sobre temas como los que se han planteado en esta mesa, la investigación cualitativa es fundamental, ¿no? Todo lo que propone la corriente del interaccionismo simbólico sobre los significados subjetivos de las prácticas, más allá de las prácticas en sí, ¿no? Que es más importante conocer los porqué de las situaciones que conocer los qué. A nosotros una información, un porcentaje sobre el número de personas que practican o dejan de practicar deporte es importante como indicador tangible de una realidad, nos suministra una fotografía, pero si no estudiamos el porqué, si no, llegamos a un segundo escalón más profundo, de mayor profundidad, sobre eso no tendremos respuestas con las que resolver los problemas que plantean, a los que pretenden resolver los problemas las ciencias sociales. Entonces, yo, como pasé por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas muchos años y se nos generaba siempre el mismo dilema, que fundamentalmente los encargos se producían en el ámbito de la administración pública y que la administración pública, sobre todo la clase, los dirigentes políticos, los responsables públicos, querían datos que eran mucho más fáciles de generar su argumentario ante la prensa y los medios de comunicación. Nosotros poco a poco conseguimos decirle que tan importante era eso como aquella información de carácter cualitativo de mayor utilidad para los técnicos de la administración, ¿no? Entonces, a partir de entonces, hicimos mucha investigación de carácter mixto, quanti y quali, ¿no? Pero sí, tomamos recibo de esa petición que entiendo que hay detrás. Luego, con respecto al tema del ocio digital, un tema fundamental que, a mi modo de ver, no está suficientemente estudiado. Nosotros, tú, Raúl y yo, hemos compartido estudios, ¿no? Muy importantes también con algunos de los compañeros y compañeras que hay en esta mesa y de hecho de nuestro estudio surgió el concepto de ese sedentarismo activo, ¿no? El problema de fondo, que es un problema social, sociológico, cultural, es que en lo que se refiere, lo que atañe al aprovechamiento del ocio, del tiempo libre para la práctica del ocio, prevalece hoy día también la idea del mercado competitivo, del mercado de consumo. Y hoy por hoy el deporte es un producto que genera menos ingresos, menos beneficios, entre comillas, no el deporte espectáculo de televisión, el deporte de práctica, ¿no?, que el ocio digital. Por lo tanto, es muy difícil competir con esas otras muchas ofertas de ocio, ocio consumo, ocio digital, ocio nocturno, con la práctica del deporte. Por eso es muy difícil en el sentido de que la población más joven le resulta
menos atractivo incorporarse a la práctica de deporte que a esos otros ocios. Y otra cuestión importante con respecto a eso, que se va asentando unos hábitos de vida muy sedentarios que se han normalizado. Es decir, lo que se dilucidó de esos estudios que hemos hecho nosotros, que la población joven no se cuestiona el sedentarismo, lo entiende como normal. Y hablamos nosotros en ese estudio, al que me refiero en concreto, de como sedentarismo activo, es porque lo que ellos atribuyen a tener una vida activa no es al hacer o no actividad físico-deportiva, sino al hacer muchas cosas, al llenar tu vida de muchísimas cosas, ¿no?, que son sedentarias, por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno también profundizar en esa otra cuestión, investigar al respecto, porque es fundamental. Nos enfrentamos al drama de todo lo que implica el sedentarismo en nuestra sociedad y sobre todo futuras generaciones que van a suponer un coste importantísimo a las arcas públicas para hacer frente a los problemas derivados del sedentarismo, que son lo de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mientras hacen otra pregunta, para completar su respuesta, llevamos 2 años haciendo una tesis en ese ámbito, viendo los factores de decisión que influyen en la compra de estos dispositivos que llevamos en la muñeca y nos dan informaciones diversas. Muy bien, muchas gracias, Raúl. A ver, a continuación. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Martínez, soy un egresado aquí de este centro. Mi principal ocupación está ligada a la enseñanza en instituto. Y quería preguntaros si no pensáis que el peso de la investigación social aplicada a los hábitos de actividad física, a la adherencia de la ciudadanía a ellos, al mantenimiento de la misma, hace un poco de dejación de investigación sobre la percepción tanto objetiva o subjetiva que se tiene socialmente del empleo del tiempo. En concreto, ejemplificando esta problemática, yo observo, por ejemplo, tanto en los actores públicos como en los actores privados, poco interés en integrar, tanto desde el aspecto urbanístico, de planificación, de obligar a los grandes centros de trabajo, como alguna habéis apuntado, de volver a ciertos éxitos que se obtuvo en España en los años 80 y 90 con la integración en centros cívicos de bibliotecas, ludotecas, centro deportivo en el mismo edificio, con una oferta integrada, donde no es necesario que haya una clase totalmente coordinada para los niños a la misma hora exacta y con la misma duración que otro componente de la familia, de forma que de una forma mucho más fluida, con menos transiciones a lo largo del día, podamos vivir desde la escuela aportando el ejemplo de las cuñas motrices, es decir, que los centros educativos nuevos que se construyan estén ya diseñados de forma que haya unos espacios en los que, precisamente para mejorar el rendimiento académico, haya un momento de movimiento que no sea la clase de educación física, que está pensada para aprender, no para sublimar ni para compensar los momentos de inactividad, que luego en el centro de trabajo, por lo menos en los más grandes y en los más pequeños, con la ayuda de la oferta privada, haya una oferta, haya también unos momentos pensando en la mejor productividad. Y por último, dentro del ocio y el tiempo libre, que la oferta privada también trabaje en ese sentido. Se sabe de muchos ayuntamientos en grandes ciudades donde ya se regala el suelo a los actores privados, y estos actores privados que están, me parece acertado, ¿no?, más orientados a las últimas tendencias, en adherir a la a la demanda, que ya de por sí tiene una tendencia a hacer ejercicio físico, pero se actúa poco sobre la demanda latente, porque no hay una biblioteca o un servicio, algún otro servicio de cultural, es decir, se entiende la actividad física como una isla, y creo que eso resta tiempo. Y si habéis visto en todos los estudios que tenéis que el tiempo a todas las edades, en todas las franjas, es un factor que se repite, entonces ahí yo observo una laguna importante, no actúa sobre esa variable. Efectivamente, pues muchas gracias por tu intervención.
entendemos, y creo que todas las personas que estamos en la sala, que en tu planteamiento ya has incluido la respuesta. Pues claro, efectivamente, que sería más positivo. Pero esto, lo voy a ceder la palabra a la persona María Martín, pero esto no es casualidad, esto no es el azar, en fin, no, esto tiene un trasfondo social, ideológico, determinado, esto, porque efectivamente a finales de los 70 es cuando están subiendo estas tendencias. En España las absorbemos en los primeros ayuntamientos democráticos, las intentamos llevar a cabo de alguna manera. Yo, en cuanto acabé la carrera, fui director técnico de un patronato y lo llevé a la práctica. En mi primer año al acabar la carrera, eso ya lo hicimos, en nuestro ámbito, en el deportivo, todo lo que has dicho. Y era la tendencia. Y en algunas ciudades de España, no voy a decir el nombre, pero se llevó a cabo, ¿no? Alguna ciudad notoria. Todo lo que, pero después ha cambiado, como tú también has dicho. ¿Y eso por qué ha cambiado? Pues en paralelo a los modelos del individualismo, los modelos ligados a determinados planteamientos en la cabeza de todos. O sea, no es por hacer, desde el espacio, y tal como se plantea en la prosémica, desde el espacio se intenta condicionar las conductas de las personas. Entonces, de una manera determinada, bien a favor de ellas, que sería en tu línea y en nuestra línea, que coincide. Entonces, bueno, no creo necesario abundar más, sí, pues retomar uno de los resultados que antes, en el último I+D, pues que ha comentado la profesora María Martín y que va a trasladar. Bueno, recordaros las innovaciones más demandadas. Creo que el grupo de las mujeres adultas que trabajan con hijos menores, si todos tenemos problemas de tiempo, parece que ese es el grupo que más lo acusa. Y la solicitud que hacían era la coordinación de actividades. Y nos pedían fundamentalmente actividades deportivas, pero coincido contigo en que los planteamientos, como por ejemplo el que se ha realizado en numerosos municipios en el País Vasco, ¿no?, de aunar el centro cultural, el centro cívico, el espacio para práctica deportiva, o incluso el llegar a ese espacio de práctica mediante un carril bici. No solo estamos hablando del ocio, estamos hablando también de los desplazamientos, de cómo todo eso puede limitar el tiempo y cómo podemos llegar a modificar nuestra realidad actuando sobre esas estructuras, pero lo fundamental es hacer equipo, trabajo en equipo, porque si nosotros nos quedamos solos y haciendo deporte y no tendemos manos, va a ser complicado. Recuerdo también otra cuestión, otro municipio de referencia, Segovia, como luego hay que adaptarlo a las particularidades. Hay una fuerte tradición de práctica de petanca y de bolos, como se cubrió una zona a la que se accedía desde el carril bici, en donde hay un espacio de juegos, hay un espacio de práctica para mayores. O sea, realmente cuando hay voluntad política y voluntad técnica también de incorporar todo el conocimiento que nos viene desde otras áreas y estar abiertos a esa innovación o esas propuestas que nos llegan desde sectores que ahora mismo no imaginamos, como pueden ser las nuevas tecnologías o la movilidad. Creo que es importante que abramos, que tendamos puentes, porque al final vamos a ser todos, la comunidad, los principales beneficiados o perjudicados. Y para acabar, y retomando lo dicho, es el modelo social imperante, el modelo neocon, que está tratando de abordarnos, tratarnos como individuos, en vez de como personas, como grupos sociales. Ese modelo que aporta por el valor de cambio de las cosas, no por el valor de uso. Y claro, todo eso no es inocente. Entonces, efectivamente, todo el planteamiento que has hecho pues sería interesantísimo para irle dando la vuelta. Y que en fin, que lo que se haga esté al servicio de las personas, no al servicio de los dueños de las empresas. Pero quizás en el argumentario, si la investigación social incluyese los costes, haría ver tanto a los actores, desde mi modesta opinión, tanto a los actores públicos como a los actores privados, que están perdiendo ambos oportunidades. Una, por el alto coste social, porque todo el mundo está empleando más tiempo y más dinero y está obteniendo menos servicios, ya que tiene que acudir a un punto deporte para obtener el servicio deportivo, a un punto ocio para obtener el ocio, a un punto cultural para el servicio cultural y a un punto escolar para que sus hijos o ellos mismos, porque la formación es a lo largo de toda la vida,
aunque haya una tendencia online, pues necesitamos determinados recursos y nos desplazamos. Luego creo que, por ejemplo, en la oferta privada, ejemplificándolo, un modelo de concesión es perfectamente privado, es perfectamente posible una armonización de la oferta pública que diseña el urbanismo, que vuelve al modelo de los centros o zonas de la ciudad donde se integran servicios sanitarios, culturales, deportivos y de ocio, incluido el ocio nocturno, que también puede ser activo, invirtiendo en eso, y por otro lado dando posibilidades a la oferta privada, que es mucho más dinámica, que puede ofrecer un modelo más flexible, más adaptado a las demandas del mercado, unos productos de valor añadido que son perfectamente compatibles. Yo, vamos, no soy un experto, pero el modelo de concesión es uno posible, donde se le haga únicamente responsable de la dinamización, digamos, de esa oferta. Sí, yo solamente quisiera indicar dos cuestiones. Una es, no en el ámbito del deporte, pero sí en otro ámbito. Sí que he estado últimamente en varios foros en el que expertos han, digamos, evidenciado que los servicios públicos eran más económicos que los concertados. En algunos casos, estas personas hablaban del agua, de los servicios de agua y de otro tipo de servicios, y no solo eso, sino que garantizaban mucho mejor la equidad y la igualdad en el acceso a esos servicios, no en el caso del deporte. Pero este debate de fondo en el que usted ha entrado y que ha planteado, y que es muy interesante, ya se está abordando a nivel internacional, y en el último número especial de la revista Movimento, con motivo de los últimos 20 años de la revista, que se publicó en diciembre de 2014, se habla no solamente de esta cuestión, de este debate de la mercantilización o la democratización del deporte, los hándicaps, las tensiones, sino también de la necesidad de que las ciencias sociales tengan un papel activo, no solamente investigando, sino haciendo llegar a quienes toman decisiones en el sector público sobre el papel social, en definitiva, y que tiene el deporte, y bueno, que eso acabe, digamos, plasmándose en la forma de gestión, ¿no? de lo público. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué queráis hacer? ¿Alguna aportación? Yo voy a hacer, si nadie más va a hacer yo sí quiero hacer dos preguntas últimas, porque hay dos personas de la mesa que no han intervenido ahora en la mesa, para que al profesor David del Hierro y al profesor Jiménez Beati, desde su perspectiva, pues que alguna cuestión más quisieran añadir en torno a su intervención o lo que aquí se ha tratado. Sí, bueno, pues en la parte que he abordado yo, pues realmente incidir en que creo que los resultados, los datos que proporcionamos y en el que los estudios, en las investigaciones que hemos realizado, pues hay muchas más variables y más cruces de variables con información muy completa, exhaustiva, muy interesante, y como digo, incidir y resaltar que todos estos datos que ponemos pues, al servicio de las administraciones para que lo tengan en cuenta a la hora de plantear también eso, los retos organizativos que mi compañero David de Hierro había planteado, y como digo, el que son unos resultados muy interesantes, muy importantes, que tanto por parte de las organizaciones privadas como de las administraciones públicas deberían considerarlo a la hora de intentar incrementar eso, la tasa de práctica de los ciudadanos en España. En fin, que muchas veces no se tienen en cuenta esas demandas por parte de todos estos colectivos, y ni se tienen en cuenta las peticiones que hay por parte de la demanda latente, ni se tiene en cuenta que la demanda ausente pues prácticamente tampoco se atiende, a pesar de que es una demanda bastante incipiente. Y todo esto, si se considera, podemos entre todos ayudar para que ya sean las administraciones públicas directamente, ya sean a través de concesiones administrativas y de los modelos o formas de gestión diferentes que existen, de gestión directa o indirecta, pero en cualquier caso entre todos, público, privado,
mixto, en el caso de consorcios, pues puedan atender y entre todos ayudar a incrementar el objetivo que al final pretendíamos con todo esto, y lo que se pretende es que esa brecha, esa diferencia que existe entre España y otros países de tasa de práctica, pues podamos acercarnos a alguno de los países que aquí se ha comentado, de países nórdicos, donde se encuentran en tasa de prácticas de un 70%. Pero bueno, que el resto de documentación y de información lo podéis encontrar leyendo pues algunos de los artículos e investigaciones que hemos hecho pues, compañeros de aquí de la mesa. Y nada más. Muchas gracias. Pues simplemente aportar una cosa más y un poco también desde mi experiencia, y es el componente dinámico de la tasa de práctica deportiva. Y es lo siguiente, es que hay muchos usuarios que practican y dejan de practicar, y hay, yo creo, una línea de investigación muy importante que es qué pasa con esta gente que no consigue mantener ese hábito de ejercicio, porque cuando vemos las tasas de práctica desde una perspectiva estática, pues muchas veces, o sea, profundizando sobre ello, dices un 50%, pero bueno, el otro 50% ha pasado muchas veces ya por la práctica deportiva y no ha conseguido, ha intentado generar ese hábito de ejercicio y no lo ha conseguido mantener, ¿no? Entonces, hay una línea de investigación muy importante en cuanto a más allá de estas barreras que claramente tienen una importancia fundamental, sino a estas habilidades que cada persona necesita desarrollar para generar y mantener este hábito de ejercicio, ¿no? Y que probablemente nos quede mucha línea de investigación en ese aspecto, y que en otros países pues es una cosa a la que se le da mucha importancia y que está muy desarrollado, ¿no? Y bueno, y tenemos líneas de investigación por delante para irlo desarrollando. Sí, en ese sentido, pues estará en la sala Antonio Celestino, que su tesis doctoral ayudó y ayudará mucho precisamente a esta cuestión. Antonio investigó la relación entre la satisfacción de los clientes internos y externos de las entidades deportivas, que es el camino, entendemos nosotros modestamente, es el camino para que las personas no abandonen la entidad. Eso es. Y si eso se une a una buena regulación del ejercicio profesional para que quien esté allí atienda adecuadamente, pues probablemente las tasas de abandono serán mucho menores. Pues nada, vamos a acabar ya. Daros la buena noticia de que en estos momentos hay igualdad de género en la sala. Estamos 50% mujeres, 50% varones. E invitaros a vuestro segundo cincuentenario, lo he dicho antes, ¿eh? Nos vemos en el segundo cincuentenario y esta tarde en el Foro de los Pioneros. Muchas gracias y hasta pronto.